Hoy día entramos a la semana 15, tipos de pregunta para la evaluación de la comprensión lectora 3. Habíamos hecho uno, 2 y hoy día nos toca la 3. Relaciones semántico-textuales, sentido contextual. Sentido contextual, como su nombre lo indica. ¿Qué sentido tiene una palabra en el contexto en la que se rodea el texto? O sea, la palabra, ¿de qué contexto se rodea? Y sobre eso va a tener un sentido, porque ustedes saben que una palabra tiene varios significados, pero no necesariamente, ¿se acuerdan cuando vimos connotación, denotación? Entonces va a depender, ¿no? eh, cuál es el sentido más próximo de acuerdo al contexto, no el significado directo, ¿ya? Entonces, recuerda que el sentido contextual no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra o frase en cuestión, sino también puede ser producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. Por ejemplo, ¿ven? La palabra columna podría, dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. Por ejemplo, soporte cilíndrico y vertical en las construcciones. Parte del esqueleto que estructura el apoyo, del esqueleto humano, obviamente. Artículo de publicación periódica, columna, ¿no? Columna editorial, ¿no? Ujú. Sentido contextual. Sobre la base de lo anterior, Mario Vargas Llosa escribía con frecuencia columnas en los diarios de diferentes países del mundo, donde hablaba de la literatura peruana universal o temas actuales. Entonces, el significado de columna se corresponde a con un artículo y un colaborador redactor que aparece de forma regular y frecuente en un espacio fijo, ¿no? Carácter creativo del lenguaje. Ajá, carácter creativo del lenguaje. Es importante reconocer que a través de procesos semánticos como la metáfora y la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. Estos nuevos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social. La piña es un fruto tropical rico en potasio. Ser piña es una persona con mala suerte, ¿no? Ujú. Analice el siguiente texto y determine la interpretación contextual de los términos resaltados en negrita, que son contar, son llevados, recoger y ante ellos se verá el nivel eh, y verá. Entonces, por favor, lean el texto 3 minutitos y me dicen qué sentido podrían tener esas palabras o vamos a elegir las alternativas, ¿ya? Solamente léanlo para que lo puedan entender y ver cuál es el significado y según ese significado que ustedes interpreten, vamos a elegir la alternativa, ¿ok?
Bien, entonces veamos las alternativas. El significado contextual de contar en el texto, ¿no? Es referir, poseer o detallar. ¿Qué creen La B. ustedes? ¿Ah? La B. La B. Vamos a ver. ¿Cuál es el significado contextual de llevados, conducidos, producidos o acumulados? A ver. El verbo recoger significa contextualmente transportar, levantar o limpiar. La B. 4. La palabra verá tiene el significado contextual de observar, evidenciar o pensar. Puede ser observar, ¿no? O evidenciar, mejor, como tener La prueba, B. ¿no? Sí, la ve. A ver, veamos. Entonces, contar es poseer, conducidos a, no era la B. Limpiar, era las 3. Claro, pues recoger, limpiar, claro, está bien, está bien. La palabra verá tiene significado de evidenciar. Muy bien. Merci beaucoup. Ahora vayamos a la separata de hoy. A ver, vamos a ver si está. No está. No está acá. Entonces, tengo que ir a explorar mi PC. Ujú. No se abre, ¿no? Quiere decir que tengo que compartir pantalla. Pues, a ver, no, no se abre. Entonces, comparte pantalla. Ujú. Pero ¿y ahora qué hago? Mm. Y ahora sí estoy compartiendo, ¿no, chicos? Sí, Miss. Mm, Ya, ok, gracias. Entonces, habilidad verbal, seguimos semana 15. A. Tipos de preguntas para la evaluación de comprensión lectora, relaciones semántico-textuales, sentido contextual. Los ejercicios de sentido contextual persiguen establecer el significado de palabras en función de la acepción precisa desarrollada en un contexto enunciado. En degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico es delicioso, pero en ese producto también puede decir es rico en proteínas. El sinónimo preciso de rico es abundante. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto. ¿Ven lo que les dije al inicio de clase? O sea, dónde está ubicada la palabra, ¿no? Sobre qué se rodea. Así la palabra, por ejemplo, trascendencia, puede significar penetración, perspicacia o resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto enunciado. Por ejemplo, 1. Juan mostró una notable trascendencia en su forma de encarar y solucionar el problema. Segundo ejemplo, no puedes dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. Entonces, en el primero, ¿qué sentido tendría?
Destreza. Destreza. A ver, puede ser destreza. ¿Qué otro sinónimo podría, creen ustedes? Habilidad. ¿Perdón? Habilidad. Habilidad. Mm, puede ser. Entonces, en el primer caso, ¿no? Tendríamos, podría ser en su forma de encarar y solucionar. Juan mostró una notable trascendencia en su forma de encarar y solucionar el problema. También podría ser locuacidad, ¿no es cierto? Porque resuelve el problema. Dos, no puedo dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. Y en la segunda oración, ¿qué podría ser? Importancia. ¿Ah? Importancia. Importancia, sí. No puedo dejarlo simplemente al azar, pues el sentido entraña una gran importancia. Ya. Sinonimia contextual. Ahora vamos a sinonimia y antonimia. En el caso de sinonimia contextual, las palabras presentan significados equivalentes o idénticos, solo determinados por el tramado del texto. Ejemplo, el fin del imperio incaico era ineluctable. Ineluctable quiere decir inevitable, ¿ya? En esta oración, debido al contexto oracional, los sinónimos del término fin son ruina, decadencia, ¿correcto? Ahí tenemos lo que es sinonimia. Actividad. Determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita. Sinónimos, ¿ah? Sinónimos, pero de acuerdo al texto. Entonces tenemos dos palabras, genéricos, sugiere. Faltaría el tercero, ¿no? Magnífica. Bueno, de estos dos, al menos, ¿cuál sería la posibilidad? A ver, lean por favor el texto. 2 minutos. 2. Bien, a ver. El primer término, genéricos, equivale, sinónimo, ¿cuál podría ser? Populares, comunes, reiterados, exclusivos o populares. Que se repite la palabra. Yo sea de paso. La B. Claro, comunes, muy bien. 2. Sugiere, ¿qué sinónimo podría ser? Busca, reflexiona, delibera, indica o determina. La D. Yes, indica. Muy bien. Ahora vayamos a la antonimia contextual. Si ustedes ya saben lo que es un antónimo, ahora veamos
los antónimos, ¿no? Bien, pero contextual. La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto adecuado. Todo lo que les vengo diciendo desde el inicio de clase. Actividad. En los siguientes enunciados se establezca un antónimo para la palabra en negrita y reconstruya la oración cambiando lo necesario para que tenga sentido. Por ejemplo, es un hombre austero cuando quiere decir algo. Prefiere que sus actos hablen por él. Entonces, acá, ¿cuál sería el antónimo? ¿Cuál sería el antónimo aquí? El texto, en la oración que acabo de leer, chicos. ¿Cuál podría ser un autónimo? ¿Qué quiere decir es un hombre austero? Es decir, que habla poco, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el antónimo opuesto en este contenido? Hola. ¿Que habla mucho? Claro, pero eso puedes decirlo, que realmente eso sería el significado, pero ¿cuál sería la palabra? No que habla mucho, sino que es, verbaliza mucho, habla. Hay un término, hay un sustantivo, adjetivo. Si es austero, lo contrario sería, es un hombre locuaz, ¿no? Ujú. Perdón. Él se caracteriza por su transparencia. Perdón. Siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Aquí el antónimo de transparencia, ¿cuál podría ser? Sencillez. No, estamos hablando de transparencia. Dice, él se caracteriza por su transparencia, siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir, o sea, es muy claro. Lo opuesto a claro sería, y acá dice que hay que cambiar la oración si fuera necesario. Yo diría que aquí él se caracteriza por su, a ver, qué palabra, qué adjetivo. Mm, Se caracteriza por su transparencia. Si transparencia es claridad, lo opuesto sería confusión, ¿no? Él se caracteriza por su confusión, no siempre llega a llegar a comunicar exitosamente lo que quiere decir. No tengo que, ahí decía que había que cambiar la frase si era necesario. Bien, sigamos con significado denotativo, ajá. Y eso es lo que decidí. Creo que ya habíamos visto esto o se los dije al inicio de clase sin ver lo que dice en esta sepata. Como les había dicho, el significado denotativo y connotativo. Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información. Sirve para presentar cosas, las ideas, por lo que suelen emplearse en sentido descriptivo. De esta manera, rojo significa un tipo de color. Este significado se llama denotativo, pero con el propósito de provocar determinados, es mejor dicho, cambia su sentido, ¿no? Impresiones y despertar ciertos sentimientos en el discurso, las palabras pueden adquirir otras interpretaciones. El término rojo puede aludir a sangre, a cólera, pasión, etc. Dichas significaciones se conocen como sentido connotativo, porque da yo, ajá. Precisamente el sentido connotativo es para dar una mayor expresividad del lenguaje. La interpretación de los significados connotativos depende fuertemente del contexto, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cuál sería actividad?
Escribe el significado connotativo, no de las siguientes expresiones. Ellas se han convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. Acá, ¿cuál sería el sentido connotativo, chicos? Sin sentimientos. Indiferente, ¿no? Muy bien. Todo lo que había construido se hizo polvo en un instante. ¿Cuál sería el sentido connotativo? Si decimos se hizo polvo, se hizo. Si no hay algo, ¿cómo se sustituye esa palabra? ¿Con qué palabra reemplazo cuando yo digo no hay algo? Le digo eso para no decir la palabra, ¿no? Usted la tiene que decir. Se hizo, se hizo. No, ya, les doy una pista. Natación. Pero no es natación, obviamente. Todo lo que había construido se hizo polvo. Y si es polvo, ¿qué sería? Ya, pues chicos, nada. Se hizo nada. ¿No es cierto? Ok, ya. Eh, este ya no les ayudo, ¿eh? Esto creo que sí lo pueden decir. A ese señor le hacen falta pantalones para enfrentarse a sus problemas. Y ahí, Agallas. Carácter. agallas, otra palabra mucho mejor. Carácter. Mm, En francés es courage. Courage. Valentía. A ver, ¿no le suena al oído? Courage. Correa. Eh, a ese señor le hace falta courage. 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 A ver, ¿no le suena una parecida al español, pero no lleva el Coraje. yo? Muy bien, coraje, efectivamente. Yes. Bien, ese oscuro dictador gobernó su país como mano de hierro, pues mandó a callar a sus oponentes políticos. Ujú. ¿Acá qué quiere decir mano de hierro? Teniendo en cuenta que era dictador. Opresoramente, no oprimiendo. Bien, este carro está yendo a paso de tortuga, fácil. Corriendo llegaré a tiempo. ¿Qué sentido? ¿Cuál podría ser el significado de a paso de tortuga? Muy Lento. lento. Muy lento, efectivamente. Muy bien. Bien, hecha la teoría, ahora vamos a la práctica ya en general. Lean el texto con 7 preguntas, por favor. ¿Ya? A leer, como tiene 7 preguntas, pues la daremos 8, 9 minutos.
chicos, medularmente el autor del texto intenta explicar que los enigmas que no descifraremos, la esencia del método empírico, los insondables misterios científicos, o el éxito de la actividad científica, o la dinámica de estudios científicos. Los enigmas. ¿Cuál sería aquí la posible clave? Sí, la D. Yes. El éxito de la dinámica científica. Bien. 2. ¿Cuál es el enunciado, ¿no?, que contiene la mejor síntesis del texto? La ciencia es exitosa porque, a pesar de que no nos brinda un perfecto conocimiento, esta puede mejorarse creativamente corrigiendo los errores. El método científico se caracteriza por poseer un mecanismo para corregir los errores propios a través de la autocrítica permanente. La ciencia deja todavía muchos ¿qué?, misterios por resolver, pues tropezaremos continuamente con sorpresas en un universo que abarca una extensión infinita. Los científicos pueden rechazar revelaciones místicas de las que no hay más prueba que lo que dicen, pero es difícil que alcance la perfección. Cada vez que ejercemos autocrítica, cada vez que comprobamos nuestras ideas a la luz del mundo interior, estamos haciendo ciencia. ¿Cuál sería aquí? Ya. La A. Yes. 3. En el texto, el término autoindulgente alude a una persona que, y el término escrutinio adquiere el sentido de que. ¿Qué alternativa podría ser? C. C. Oculta de sus desaciertos y adquiere escrutinio e investigación, efectivamente. Investigación. 4. Resulta incompatible con el texto afirmar que el proceder científico es disciplinado, creativo, autocrítico, dogmático o imaginativa. D. D. Yes. 5. Se infiere del texto que, ante un margen de error ínfimo, el científico daría por concluida la investigación, tendría confianza en lo que alcanzó, caería en una flagrante contradicción, afirmaría que el mundo es incognoscible o preferiría recurrir a la homeopatía. C. No. ¿La B? La B. Claro, tendría confianza en lo que alcanzó, ¿no? 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería contradictorio con la dinámica de la ciencia formulada por el autor del texto? Incluso las leyes científicas más respetadas pueden ser erróneas. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza. La naturaleza puede desvelarse de un modo sumamente asombroso. La ciencia no ha resuelto todos los misterios sobre el universo. O la ciencia es dinámica y se pueden plantear nuevos problemas. La D. B. ¿La E o la B? La B. B. La B, claro. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza. Y por último, 7. Si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político, la pobreza se erradicaría gracias a los avances tecnológicos
Los regímenes despóticos soslayarían, evitarían invertir en armamento. La aristocracia gobernante debería asumir un rol protagónico. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. Tendríamos como presidente al Premio Nobel de Física. La C. No. La D. Yes. La D. Claro, porque la ciencia es exitosa porque corrige errores creativamente, porque está abierta a otras posiciones, ¿no? Por lo tanto, la democracia que dialoga y es autocrítica sería el régimen adecuado. Ujú. Y por ello es la D. Bien, ahora sí tenemos semana B, un texto mixto. Luego nos viene un texto dialéctico y los textos en inglés, ¿ok? Entonces son 35, creo que no me pasé de los minutos. Ya, tenemos este texto, por favor, mixto. Por favor, ver 6 minutos nada más.
Entonces, del texto mixto, ¿cuál es la idea principal del texto? A. Los gorilas y los gibones emprendieron un camino evolutivo dependiente respecto a los humanos y desde hace millones de años. El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando el ser humano. ¿Qué más tendríamos? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? El porcentaje de ADN y el número de millones de años transcurridos nos permiten ubicar el árbol genealógico de cualquier primate superior. A la luz de las nuevas investigaciones taxonómicas, el pariente más próximo al chimpancé es el gorila, no el ser humano como se cree tradicionalmente. Por último, hace 7 millones de años, ¿qué más dice? Hace 7 millones de años los humanos nos separamos de los chimpancés, por lo cual diferimos en 1.80%, 1,6% de ADN en los primates. En la 1 sería La D. yes. 2. El término acusada se puede reemplazar por discriminada, objetada, defendida, manifiesta o reprobada. ¿Cuál sería el mejor sinónimo o se puede ser reemplazado? Sí. La D. De, claro, manifiesta. Muy bien. Manifiesta. Ya. 3. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener que a los gibones, respecto a los gibones, que su porcentaje de diferencia de hace 20 millones estaba bastante alejado de la especie de los seres humanos. Son una especie de primatos cuyos antepasados se separaron hace más de 18 millones de años. Hace 15 millones de años compartía un ancestro común con el ser humano moderno. Hace 15 millones de años, tanto el gibón común y el gibón de Siaman compartían un ancestro común. O hace 25 millones de años compartía un ancestro común con los chimpancés pigmeos y los orangutanes. En la 3 sería, ¿cuál sería la clave, chicos? La B. No. La C. Hace 15 millones compartía un ancestro común con el ser humano moderno. En el texto dice que, o el gráfico indica que los gibones se separaron de su ancestro común hace aproximadamente 20 millones de años. Ajá, y acá la alternativa es incompatible porque dice 15, no 20, ¿no? Esa es la respuesta. 4. Se infiere a partir de la información textual que las diferencias de porcentaje del ADN por sí solas permitirían estudiar la genealogía de los primates superiores sin considerar las líneas que parten de su nombre, guardarían una relación con los millones de años transcurridos desde este momento en que los primates compartieron un ancestro común, mantienen una relación inversamente proporcional con los millones de años transcurridos de la separación del ancestro común, permitirían avalar la posición que sostiene que el ser humano se alza solitario en la cima de la evolución por encima de los primates. O, ¿qué más? Justificaría que los gorilas y los chimpancés emprendieran caminos evolutivos independientemente
de su árbol genealógico? ¿Cuál sería la clave en la 4, jóvenes? Sería la B, ¿no? La B sería, guardaría una relación con los millones de años transcurridos desde el momento en que los primates compartieron un ancestro común. 5. Si se descubriera un cuarto tipo de chimpancé que separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años, probablemente como la canción, la taxonomía convencional se vería refrendada por los hechos, estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila. En el futuro, la taxonomía debería verse a partir de esta especie. El gibón sería el pariente más cercano a ese tipo de chimpancé, o los gorilas y orangutanes reducirían sus diferencias porcentuales de ADN. Ujú. En la 5. El chimpancé común y pigmeo están más emparentados con el ser humano que el gorila. Ello debido a la diferencia, o sea, la diferencia del ADN, ¿no es cierto? 1.6, 1,6. Y a la cercanía en millones de años de la separación del ancestro, 3 millones. Si apareciera un cuarto tipo de chimpancé de hace 2 millones de años, por lo tanto, estaría más emparentada con el ser humano que con el gorila. Por lo tanto, ¿la clave cuál sería? A ver. La B. No, la B, ¿no? Estaría más emparentado con el ser humano que el gorila. Bien, y vamos por último el texto dialéctico, después ya creo que vienen los textos en inglés, sí. Entonces empecemos por favor, todavía son 8:53, 6 minutos 7, bueno, no se alcanzará el tiempo para ver lo demás, sí, yo creo que sí. A ver, texto mixto, acá empieza. Ujú.
Bien, jóvenes. Entonces, tanto el fragmento A y B abordan el tema de la relevancia, es decir, la importancia de la igualdad jurídico-social, los límites de la igualdad socioeconómica, la pervinencia de la igualdad económica, la pertinencia de igualdad económica o las diversas facetas de igualdad social. El tema que engloba el texto, ¿cuál es? Tanto lo trabajado por el A y el B, es la pertinencia de igualdad, ¿no es cierto?, económica. Y en 3G defiende sus argumentos a favor de la igualdad económica, mientras que en el texto B expone y cuestiona la misma, ¿no? Sería entonces, en ese caso, ¿cuál es la alternativa? La D. La pertinencia, si debe o no se debe, ¿no? Considerar. Bien, 2. En el fragmento 3A, el término sensible implica una causalidad, un cuestionamiento, un condicionamiento, una preeminencia o una dependencia. La E. La E. No. En el texto el término sensible implica condicionalmente, toda vez que la igualdad real está condicionada a factores económicos. Entonces, La C. sensible, sí, señorita. Se dijo, ¿no? Sí, sí. Sí, un condicionamiento, muy bien. 3. Respecto a los argumentos presentados por 3B, resulta incompatible sostener con respecto a la igualdad económica. Subyace en ella la extensión a la igualdad y libertad. Se suele considerar como un bien, perdón. Con ella postergamos nuestras necesidades genuinas. Esta considera que la libertad plena conduce a la desigualdad. Ella conlleva la restricción de la libertad individual. Ujú. Sería La B. la B. Se le puede considerar como un bien moralmente trivial. ¿Por qué? Porque en 3B se afirma que se posee el supuesto erróneo de que la igualdad económica constituye un bien moralmente relevante. Bien, 3. ¿En qué pregunta estamos? 4. Nos toca cuál, la 4, ¿no? A partir de los argumentos 3A, se infiere que las condiciones formales definen formalmente las 3 primeras desigualdades, garantizan la consecución idónea de la igualdad real, evitan las diferencias en riquezas y en distribución, garantizan la posición social máxima de todo el mundo, no garantizan la abolición de diversas desigualdades. La E. Yes. No garantizan la abolición de diversas desigualdades. Efectivamente, claro, porque en el 3A se señala que las condiciones formales garantizan la posición social mínima, pero no evitan las desigualdades, ¿correcto? 5. Una pregunta de extrapolación. Si en 3A descartaran los argumentos a favor de la igualdad económica que la vinculan con otros tipos de igualdad, probablemente se demostraría la invalidez del principio de igualdad económica. Desempeñar un cargo público evidenciaría la igualdad jurídica, perdón. Se reprimirían las libertades indispensables de los individuos. A ver.
Se reprimirán las libertades especiales de los individuos. Quedaría apelar al principio de la utilidad marginal decreciente. El principio de utilidad marginal decreciente sería cuestionado. En este caso, la respuesta sería ¿cuál, chicos? Según el texto, ¿no? La posición que defiende 3A se basa en tanto los argumentos que vinculan la libertad económica con los otros tipos de igualdad, así como el principio de utilidad marginal decreciente. Si el primero de ellos fuera descartado, quedaría argumentar a partir del segundo. Entonces, ¿La D? claro, muy bien, joven, la D. Quedaría apelar al principio de utilidad marginal decreciente, en disminución. Muy bien, y vamos a la siguiente lectura. Reading experimente corta. According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, more than 8 million Americans are chronically sleep deprived, meaning they sleep less than the recommended minimum of 7 hours. About insomnia is far from the most common problem. The main reason 4% of the U.S. adults take sleeping pills in any given month. Entonces, de acuerdo con el Centro de Enfermedades de Control y Prevención de los Estados Unidos, más de 80 millones de adultos americanos crónicamente están privados de sueño. Eso quiere decir que ellos duermen menos que lo que recomienda el mínimo de 7 horas en la noche. La insomnia, o ¿cómo se dice en español? Insomnia, insomnia, ¿no? No, en español no es insomnia. Sí, ¿no? Insomnio, ¿no? El insomnio es the far most common problem, the main reason. Entonces dice que el insomnio está muy más allá del problema común. La principal razón que 4% de los adultos americanos toman pastillas in any given month, en cualquier parte del mes. Insomniacs generally take longer to fall asleep, wake up for prolonged periods during the rite of body's sleep is such a omnipresent natural phenomenon. Refining across the eons, you may wonder why do so many us have so trouble with it. Blame evolution, blame the born, or blame... ¿Dónde me quedé? Or blame mistakes between the two. En el mundo moderno la llama de la mezcla entre los dos. ¿Cuál sería la clave? No, bueno, ya es la traducción, pero estoy traduciendo y no estoy viendo la clave. Ya, entonces, what is the main idea of the reading? ¿Cuál es la principal idea de la lectura? El insomnio es la clase de privación de sueño más común en los adultos en Estados Unidos. American adults have many problems to sleep 7 hours a night. Los adultos americanos tienen muchos problemas para dormir 7 horas en la noche. A huge population in America have insomnia and take pills regularly. Una gran población en América tiene insomnio y toma pastillas o píldoras regularmente. Sleeping is a natural phenomenon affected by evolution and modernity. Dormir es un fenómeno natural y afecta ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿La D? D. A ver, veamos según el texto. No. ¿Cuál es la principal idea del texto, chicos? Que acabamos, yo lo dice desde el inicio. Va. Claro, el insomnio es la clase de privación de sueño más común en los adultos en Estados Unidos. Ok, the word omnipresente significa, means, incredible, increíble, global, extraño, normal o difícil. La B.
Yes, global. Muy bien. According to information about insomniacs, it is consistent to argue that they, de acuerdo con la información acerca de los insomnes, es consistente argumentar que ellos are more than 4% of the total population of America. Son más del 4% de la total población que vive en América. All are studied by the U.S. Center for Disease Control and Prevention. Todos ellos son estudiados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Sí, are the Americans people who blame evolution and the modern world? ¿Dónde me quedé? Yeah. Are the American people who blame evolution and the modern world? Todos los americanos quienes blasfeman la evolución y al mundo, o culpan a la evolución y al mundo moderno. Try to overcome their sleeping privation problem by taking pills. Solucionan sus problemas de privación de sueño tomando píldoras o pastillas. Choose a sport to overcome their problems of insomnia and depression. Eligen empezar choose over the counter problems. Ya, aquí sería, ¿cuál sería la clave en la 3? Sería la D. Number 4. We can infer from the information given by U.S. Center of Disease Control and Prevention. Podemos inferir la información dada por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos que por lo menos 40 millones de adultos americanos sufren de insomnia. It's useful to people. Es útil para personas quienes quieren saber cómo dormir saludablemente en la noche. We need to consider sleeping as a natural phenomenon across the eons. Debemos considerar dormir como un fenómeno natural a través de los iones. American adults sleep less than the recommended 7 hours a night. Los americanos adultos duermen menos que las 7 horas recomendadas en la noche. Depression is undoubtedly linked to sleep disorders around the world. Ajá. El texto dice que el insomnio está muy lejos de ser el problema más común de privación de sueños, así como el resultado por lo menos están más lejos. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Sí? Estamos en la 4. ¿No? ¿Ah? La D. No. Estamos en la 4, ¿eh? La pregunta 4. Ya lo hicimos. No. Estamos en la 4 y la 5. La 4, ¿no es cierto? La 4. Sí. Ya, entonces sería la A, pues. Ya. Y number 5. If we consider a person as a sleep deprived when he sleeps less than 8 hours a night instead of 7, si consideramos una persona privada de sueño que duerme menos que las 8 horas en la noche en lugar de 7, la mayoría de personas, voy a leer de frente la traducción, podría no necesitar tomar ninguna píldora para dormir lo suficiente. B. American adults have enough reasons to blame evolution and morality. Los adultos americanos tienen suficientes razones para culpar la evolución y la modernidad. C. Insomnia would not be considered as the principal reason why people can't sleep. El insomnio no podría ser considerado como la razón principal por qué las personas no pueden dormir. O the number of American adults chronically sleep deprived would probably increase. O el número de adultos americanos crónicamente privados del sueño podrían probablemente incrementarse. Or E. Death relating to sleep deprivation around the world would certainly be estimated. Los datos de relación de privación de sueño alrededor del mundo podrían certeramente
Desaparecer. What is the correct answer in number 5? Yeah. No. D. Ujú. La D. Yes. Muy bien, muy bien. Bien, lectura 2. Climate change is already affecting wildlife over the world, but certain species are suffering more than others. Polar animals whose ice natural habitat is melting in the warmer temperature are particularly at risk. In fact, experts believe that the Arctic Sea ocean is melting at a shocking rate 9 per decade. Polar bears need sea ice to be able to raise their young and as places to rest after long periods of swimming. El cambio climático está afectando la vida salvaje alrededor del mundo, pero ciertas especies que sufren más, hay ciertas especies que sufren más que otras. Los animales polares, por ejemplo, quienes tienen su hábitat natural de hielo, está derritiéndose por el calor, las altas temperaturas, ¿no? Particularmente un riesgo, de hecho, que los expertos creen que el océano Ártico se está derritiendo a shocking rate, ¿no? De un rango de 9% por década. Los osos polares, polar bears, need sea ice to be able to hand raise their young and places to rest. Ya, los osos polares necesitan del hielo, océano congelado, para ser capaces para cazar, raise their young y buscar lugares después de largos periodos de natación. It's not that polar animals who are in trouble. Apes like orangutans will live in the rainforest in Indonesia are under threat as their habitat is cut down and more drought caused by washford. No es justo decir que los animales polares quienes están en peligro, los monos como los orangutanes, quienes viven en la transforest rainforest. Ya me perdí. Me quedé. To rest after a long period. Habíamos dicho que necesitan para crecer otras especies dejar largos periodos de ya. Si no solo los animales polares estuvieran en problemas, así como los monos, los orangutanes, quienes viven en los bosques de Indonesia y bajo amenaza de su hábitat que podría desaparecer, y more droughts cause more bushfires y muchas corrientes o ¿cómo se llama? Deshielos, ¿ya? Ok, y por último, sea turtles really nest in bushes to lay their eggs, many of which are threatened by rising sea levels. Did you know that the temperature of nests determines whether the eggs are male or female? Unfortunately, with temperatures on the rise, this could mean that many more females are born than males, threatening future turtle populations. El océano de las tortugas en sus nidos en las playas donde dejan sus huevos, muchos de los cuales son amenazados por el crecimiento de los niveles del océano. ¿Usted sabía que la temperatura de los nidos determina si los huevos son femenino o masculino? Desafortunadamente, las altas temperaturas se incrementan, que eso podría significar que muchas hembras son nacidas podría hacer desaparecer amenazada la futura población de tortugas. Entonces, number 1, what is the chief theme? ¿Cuál sería el tema principal? Los osos polares, monos y tortugas como animales amenazados. The slow extinction worldwide all over the world. La lenta extinción del mundo salvaje a través del mundo. El cambio climático como amenaza para el mundo de vida salvaje, el cambio climático, climate change and the extinction of animal species, el cambio climático y la extinción de especies de animales, o el calentamiento global warming and disappearance of life of the planet, o el calentamiento global y la desaparición de vida sobre el planeta.
En la primera pregunta la clave sería la C, ¿no? The first cut down connotes, la palabra cut down connota restricción, conversión, confusión, vulnerabilidad o destrucción. Number 2 sería la ¿No? D. D. 3. The word reason could be replaced by. La palabra crecimiento podría ser pasada por incremento, expansión, intensificación, escalación o reducción. Number 3 could be A, restricción, ¿no? No, estamos en la 3, ¿no? ¿No? Sí. Ya, incremento sería, ¿no? Increasing. Sí. Number 4. Es incompatible con el pasaje afirmar que el cambio climático podría afectar los osos polares, los monos, las tortugas, porque by now the poles have large blocks. Porque los polos tienen grandes bloques de hielo. Otros animales sobre la Tierra también son amenazados. El medio ambiente está cambiando peligrosamente. El cambio climático está afectando la vida salvaje. Estas especies son seguras y muy vitales. Number 4 sería la D. Y por último, number 5. We can infer that the nests of sea turtles are. Podemos inferir que los nidos de las tortugas marinas, o sea, es decir, las tortugas marinas son en peligro por los predadores, están cerca de las aguas del océano, se incrementan sobre las playas, disminuyen alrededor del mundo o son cercanas a los glaciares. Ya para terminar, chicos, porque ya pasamos un minuto. La clave sería, están cerca de las aguas del océano. Muy bien. Eso fue todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias. Que tengan bonito inicio de semana. Nos vemos. Bye. Chao, cuídense. Solo Ustedes también, chicos. Gracias.